Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. Capítulo 18 de Jueces nos corresponde el día de hoy. Iniciamos después de esta introducción. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Capítulo 18 del libro de Jueces nos corresponde el día de hoy. La semana pasada tuvimos una tremenda reflexión con ese capítulo 17. Fue algo que tocó mucho nuestros corazones. Y cada vez que abrimos la palabra del Señor, el Señor habla a nuestras vidas, nos exhorta, nos advierte, ¿no? Nos motiva. Así que el día de hoy no va a ser la excepción. Estamos seguros de que su palabra hablará también a nuestros corazones. Así que tengamos nuestro corazón abierto, dispuesto a escuchar su verdad. No sin antes recordarte que puedes tener el devocional del libro de Jueces. Está incluido también el libro de Ruth. Así que si tú quieres tener este devocional, bueno, te dejo el enlace en la descripción del canal para que lo puedas adquirir. También ahí hay otro enlace por si te gustaría hacer alguna donación económica. Bueno, sin más ni más, pasamos entonces a nuestra lectura bíblica. Ahí estamos. Capítulo 18 del libro de Jueces. Micaía y los hombres de Dan. Recordarás tú, la semana pasada hablábamos de Micaía, este hombre que hizo su propia religión. Había organizado su propio sistema religioso, su propia forma de adorar, ¿no? Y el día de hoy, capítulo 18, toca también a esta familia en cierto sentido, ¿no? Así que vemos acá en este capítulo cómo el pecado que era privado, porque estaba nada más en su hogar esta religiosidad, esta religión que se había hecho él, ¿no? Digámoslo así. Pero cómo estas cosas se expanden y pueden contaminar al resto del pueblo, ¿no? No vamos a culpar a Micaía, que él fue el responsable de que todo el pueblo cayera, pero nos damos cuenta cómo estaba el corazón de todo el pueblo. Así que, versículo 1 dice: En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. ¿Qué pasó ahí? ¿No? El capítulo inicia otra vez con este diagnóstico. En aquellos días la tribu de Dan estaba buscando posesión para sí donde habitar, porque no había tenido posesión. Parece esto una necesidad legítima. Pero si nosotros recordamos en el libro de Josué, a la tribu de Dan se le había asignado una tierra que era fértil y era estratégica. El problema es de que ellos no tuvieron la fe, ni tuvieron el coraje para conquistarla por completo como Dios les había mandado, pero ya habían sido asignadas las áreas. La desobediencia del pasado va a crear las crisis del presente. La desobediencia del pasado va a crear las crisis de nuestro presente. Su búsqueda, la búsqueda que está teniendo ahorita esta tribu, está buscando un hogar, ¿no? Esto no es el plan de Dios, sino que este es el fracaso anterior en obedecer al plan de Dios. Interesante. Porque esta tribu no confió en Dios para tomar la herencia que Él les dio, y por esa razón andan errantes, andan buscando su propia solución con sus propios medios. Dios ya tenía un plan, ya había dicho que debían hacer, pero estos ahorita andan, a consecuencia de su desobediencia, están vagando. ¿Cuántas, mis hermanos, de nuestras crisis actuales son en realidad el resultado de no haber obedecido la clara dirección de Dios en nuestro pasado? Son lecciones que nosotros debemos aprender y tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón para no caer otra vez en esos errores, en esos pecados, y evitar las tristezas que pudieran llegarnos en nuestro futuro. Versículo 2, vamos a leer hasta el 6.
Dice, y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y ahí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. ¿Recuerdas? El levita que era el sacerdote de Micaía. Dice que reconocieron la voz de levita y llegaron allá. Le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. ¿Recuerdas que Micaía, este sacerdote, este levita había vendido, ¿no?, su llamado por la comodidad en la casa de Micaía? Y ahora le están preguntando qué dice Dios en cuanto a nuestra situación. ¿No? Están buscando ellos esta confirmación divina para los planes humanos. Ellos tienen sus propios planes y están buscando la confirmación de Dios para sus planes. Ellos envían estos espías y el destino fue la casa de Micaía. Esas son las cosas que suceden en la vida. Aquí uno dice, qué coincidencias, pero sabemos de que en la vida no existen coincidencias. Todo Dios lo permite, ¿no? Y la pregunta para Levita es, ¿qué dice Dios? ¿Seguimos en nuestro camino o no? Ellos no están preguntando cuál es la voluntad del Señor, porque ellos ya tienen un plan. Solo quieren una especie de bendición divina, ¿no?, para el camino que ellos ya han elegido. Y por supuesto, este sacerdote que es corrupto les da exactamente lo que ellos quieren oír. Ir en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Ve tranquilo, no hay ningún problema. Este es el peligro, mis hermanos, de buscar una confirmación en lugar de buscar la dirección de Dios. Cuando nosotros ya hemos decidido lo que vamos a hacer, es muy fácil encontrar a alguien que nos dé esta falsa dirección, que va a producir una falsa paz, ¿no? Es como que si se estuviera pidiendo un permiso espiritual para seguir adelante con nuestros propios deseos. Es usar a Dios como que si fuera este sello para aprobar nuestros proyectos. Dios ya había dicho cuál era el plan para esta tribu. Ellos no siguieron los pasos ni las directrices de Dios y ahorita andan vagando y tienen un plan muy personal y ahora están buscando la aprobación de Dios para ese plan. Debemos tener cuidado nosotros porque podemos caer en ese tipo de cosas también. No estamos libres nosotros de caer en esos pecados. Versículo 7. Vamos a leer hasta el 10. Dice, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Vamos, está el ánimo, vamos y hagamos realidad el plan que tiene Dios para nosotros como tribu, ¿no?
Estos espías, el relato nos recuerda, llegaron ahí a ese lugar. Llegaron a Lais, ¿no? Este es el lugar perfecto para que nosotros podamos habitar. Las características de este lugar: estaba aislado, era un pueblo pacífico, era un pueblo muy confiado, por eso no tiene defensas. Y ese es el informe, ¿no? Y la afirmación es: Dios la ha entregado en vuestras manos. Un error muy, muy común que pudiéramos o que hemos cometido, ¿no? Cuando vemos una oportunidad, pudiéramos decir: esta es la aprobación de Dios. Las oportunidades no necesariamente son aprobaciones de Dios. Solo porque algo está fácil, en este caso, solo porque algo está fácil, algo es vulnerable o es posible, no significa automáticamente que sea esta la voluntad de Dios. Ellos ven acá una oportunidad para saquear y para conquistar y de esa manera están disfrazando con un lenguaje de providencia divina, justificando así su codicia. Es una forma de santificar el pecado. Debemos tener mucho cuidado nosotros de caer en eso, porque ¿cuántas veces hemos justificado nosotros una decisión que ha sido cuestionable, ¿no? Y pudiéramos decir: es que se dieron las cosas, ¿no? Se nos abrió una puerta. Y sin ni siquiera nosotros preguntarnos si éramos nosotros los que estábamos forzando esa puerta. Aquí tenemos a un pueblo pacífico, tranquilo, que está a punto de entrar en una guerra con este otro pueblo. Y este otro pueblo está entendiendo como que es Dios el que le está guiando. Pero ese es el problema cuando estamos tan despegados de la voluntad de Dios. Confundimos las oportunidades con la aprobación de Dios. Si algo está bien, quiere decir que viene de Dios. Si algo causa placer y causa alegría, entonces viene de Dios. Y le ponemos el sello de aprobación divina. No, mis hermanos, no todo lo que causa placer, no todas las puertas que apuntan hacia nuestros planes, quiere decir que esa es la voluntad de Dios. Nosotros debemos buscar la dirección y la voluntad de Dios para dar pasos seguros y no cometer nosotros ese tipo de errores. Versículo 11 dice: entonces salieron de ahí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra, y fueron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim, y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra y a la entrada de la puerta. Y subieron los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra y entraron allá y tomaron la imagen de talla, tomaron el efod, los terafines, la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Son 600 hombres de Dan y ponen en marcha el plan. Y la pregunta que sale aquí es: ¿no saben ustedes que en esta casa hay dioses, hay efod, hay terafines? Su lógica es simple, ¿no? Vamos a ir a fundar nosotros una nueva ciudad, entonces necesitamos también nuestro sistema de adoración. Y en lugar de regresarse al Dios verdadero, ellos deciden
robarse estas imágenes, estos terafines, este efod. El robo y la idolatría se convierten en esta base de la nueva comunidad. Esta nueva comunidad tiene el robo y la idolatría como una simiente, como su fundamento, ¿no? Una nueva tribu, una nueva vida como tribu, sobre la base de dos grandes pecados. Dos pecados que Dios aborrece explícitamente. Y ellos no se detienen a cuestionar si está bien o está mal. Lo hacen sin dudarlo, ¿no? Entran a la casa, toman los ídolos. Y podemos ver aquí esta sociedad con un fundamento que es corrupto, que lo único que va a producir va a ser una estructura corrupta. Y nos muestra esto, mis hermanos, que cuando nosotros nos desviamos del plan de Dios, las decisiones que parecen prácticas son a menudo decisiones pecaminosas. Decisiones que parecen buenas, prácticas, como que van avanzando el plan, a menudo son decisiones pecaminosas. Este nuevo grupo está creciendo, está avanzando, pero en medio del pecado. Versículo 19, y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Cállate tú y vente también, y encárgate tú de ser también sacerdote y padre para nosotros. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. La tremenda invitación. Recuerda que el levita es corrupto también. Y dice: mira, ¿qué te conviene más? ¿Qué te gustaría a ti más? ¿Ser un sacerdote de un hombre o ser sacerdote de una tribu? Y se alegró el corazón del sacerdote, dice el versículo 20, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Cuando el levita aquí se está dando cuenta del robo, lo que está sucediendo, ¿no? Él les dice: ¿qué están haciendo ustedes? Y ellos no le dan una razón teológica. Recuerda, están hablando con un sacerdote. Le hacen otra oferta de trabajo. Una promoción, ¿no? Vas a ser ahora un sacerdote de toda una tribu. Le ofrecen un mayor estatus. Le ofrecen mayor influencia. Le dan mayor importancia. Vas a ser más importante ahora. Y la respuesta del sacerdote nos muestra cómo está la situación. Se alegró el corazón de él, ¿no? No hay ninguna lealtad a Micaía, mucho menos va a haber lealtad a Dios. Su corazón se alegra, ¿no? Se goza ante la perspectiva de un puesto más grande y más prestigioso. Este es el retrato perfecto de la ambición personal disfrazada de oportunidad ministerial. Lo que decíamos la semana pasada, cuando del ministerio lo que hacemos es un negocio. Está la ambición del corazón de un hombre y está disfrazada de una oportunidad ministerial. ¿Qué es lo que mueve nuestros corazones hacia el ministerio? La decisión de este sacerdote, mis hermanos, no se basa en la fidelidad ni en el llamado de Dios, sino en el avance de su propia carrera. ¿Te imaginas hombres, mujeres llamadas por Dios para un ministerio, pero que decidan tomar lo que más les conviene a ellos y no ver si esa es la voluntad de Dios? La decisión de este levita, como decíamos, no se basó en la fidelidad ni se basó en el llamado de Dios, sino que en el avanzar de su propia carrera. Este es un mercenario hasta el fin, ¿verdad? El mercenario es aquel que cobra por matar a alguien, ¿no?
Se va con el mejor postor. ¿Qué lealtad hay en este sacerdote? Ninguna lealtad. Peligros que nosotros corremos, mis hermanos. Versículo 21. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se había alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes que has juntado gente? Y él respondió: tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. No estés buscando acá que se te devuelva lo que se te quitó. No va a ser que hay algunos acá que son un poco explosivos metan las manos en la situación. Y dice el 26, y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Descubre Micaía el robo. Junta a la gente que puede. Vamos, ayúdenme. Y vamos a perseguir a esta tribu. ¿No? Tomaste mis dioses, aquellos que yo hice, y el sacerdote al que yo consagré, y te vas. ¿Qué me queda a mí? No me queda nada. ¿No? Sus dioses no pudieron protegerle. Eso es para detenerse a reflexionar. Te robaron el Dios que esperabas que te protegiera y ahora este Dios no te puede proteger. Pensemos en esto, ¿no? Sus dioses no pudieron protegerse a sí mismos y no van a poder protegerle a él. Esos dioses necesitaron que él los hiciera y ahora necesitan que él los defienda. Esa, mis hermanos, es la demostración definitiva de la impotencia de la idolatría. Un Dios que puede ser robado no es un Dios en absoluto. La seguridad de Micaía estaba en objetos que él podía controlar, y cuando esos objetos desaparecieron, toda su esperanza y toda su identidad se derrumba y cae por los suelos. La respuesta de la tribu de Dan, la respuesta que ellos dan, esta es la ley del más fuerte, ¿no? Como decimos, la ley de la selva. Lo que le dijeron en otras palabras es: nosotros somos más fuertes que tú, así que mejor vuélvete a tu casa o te va a ir peor. Puedes perder la vida. La fuerza bruta es la que triunfa sobre este mismo Dios que es impotente. Ese es el fracaso de la idolatría, la impotencia de los dioses hechos por hombres. Cuando hacemos nuestros propios dioses, no nos van a poder defender. Versículo 27 y versículo 28. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con aislados. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Llega la conquista brutal de este pueblo. Armados, sus nuevos dioses, su nuevo sacerdote, llegaron a Lais, llegaron y nos vuelve a recordar el escritor, al pueblo tranquilo y confiado. A este fue el que hirieron a espada y quemaron la ciudad. Esta, mis hermanos, no es esta
guerra santa ordenada por Dios, que tiene propósitos divinos. No. Esta es una masacre oportunista. Atacan a un pueblo pacífico y desprevenido y lo aniquilan sin piedad. Muy parecido a lo que escuchamos en las noticias, ¿no? Bombardeos graves a pueblos indefensos, sin importar, bajo la idea de que es Dios quien está con nosotros. Es peligroso caer en esas ideas, mis hermanos. Esta es una violencia injustificada. Tienen ellos un deseo, tienen ellos un plan y su razonamiento les dice esto es lo que Dios quiere. Se han convencido a sí mismos de que Dios les ha entregado esta tierra y siente que tienen el derecho de cometer cualquier atrocidad. Mira la mentalidad de los pueblos poderosos sobre los pueblos más débiles, mi hermano. Es la misma mentalidad. Creen que es Dios el que les está dando estas nuevas tierras. Este pecado de la tribu de Dan es el pecado de todos los que son fuertes. Aplastan a los más débiles, matan a los más débiles y detrás de eso afirman que es Dios el que está con ellos. Cuando nosotros nos alejamos de la verdadera voluntad de Dios, nuestra capacidad para la crueldad, bajo una bandera de piedad, mis hermanos, no tiene límites. No tiene límites. Esta historia es de hoy. Solo que no es Dan ni es Lais. Estos pueblos hoy tienen otros nombres. Y no necesariamente hablando de sus nombres geográficos, pero sí en las guerras que vemos el día de hoy. Las guerras que vemos en las noticias. Esta es la historia. Esta es la triste historia. Versículo 29 y versículo 30. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Después de toda esta masacre que cometieron, reedifican la ciudad y le ponen el nombre de Dan, que era el de la tribu. Y mira que lo primero que hacen es establecer este nuevo culto, ¿no? Levantaron para sí imagen de talla, dice el escritor. El pecado personal e idolátrico de Micaía ahora se ha convertido en la religión oficial y es establecida de toda una tribu de Israel. Ahí ahora toda esta tribu es la que tiene esta religión. La religión que salió de Micaía. Porque ahí estaban los ídolos y ahí estaba el sacerdote. Y el autor, el escritor de este libro, nos da un detalle muy interesante. El sacerdote y sus hijos que ministraban ante este ídolo, dice que eran Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. El nieto de Moisés. El legado del hombre que recibió la ley que prohibía los ídolos, ahora es el sumo sacerdote de un culto idolátrico. Esto nos muestra, mis hermanos, que el pecado, si no se detiene, no solo nos afecta a nosotros, sino que se va a institucionalizar y va a envenenar generaciones futuras. Y ni el linaje más noble va a ser inmune a la apostasía. Asegúrate de estar en el camino de Dios. Asegúrate, mi hermano, de estar sembrado en la voluntad de Dios. Versículo 31. Así tuvieron levantada
entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. El versículo final, versículo 31, termina de una forma muy triste, muy lamentable. Porque dice que mantuvieron prácticamente, dice, así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. No es que no supieran dónde estaba el lugar verdadero de adoración, que era el tabernáculo, la presencia de Dios, el sacerdocio levítico legítimo. Todo estaba en Silo. Ellos lo sabían. Este es el principio de la rebelión deliberada, mis hermanos. No era un pecado de ignorancia, no sabemos. No, ellos sabían que en Silo es donde estaba todo. Eso el escritor dice. Estos aquí, en Lais, que ahora se llama Dan, tuvieron levantada esta imagen todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Saben de que existe un lugar para la adoración, pero ellos mantuvieron su propio lugar de adoración. Ellos sabían exactamente esto. Así que esto no es un pecado de ignorancia, es un pecado de conveniencia. Establecieron prácticamente un santuario rival, una adoración falsa, y está obviamente en una competencia abierta y un desafío al lugar que Dios mismo había escogido. Este es el retrato, mis hermanos, de un pueblo que prefiere una religión que es cómoda, que es cercana, que es hecha a su medida, antes que hacer el esfuerzo de someterse a la adoración verdadera revelada por Dios. Lo mismo que hizo Micaía en su hogar es lo que está haciendo esta tribu. Existe ya una forma de adoración a Dios, pero esto les conviene más esta otra forma, es más cómoda, ¿no? Está aquí cerca, está entre nosotros, está hecha a nuestro parecer y a nuestra medida. Sí, allá en Silo es donde está todo, pero aquí también. Dios también escucha aquí nuestra oración. Dios también escucha aquí mi canto. Dios también entiende mi corazón aquí, ¿no? ¿Para qué tengo que congregarme? Dios sabe que aquí le oro y que aquí le amo en mi hogar, ¿no? Y bañamos de piedad y de santidad nuestras decisiones, cuando realmente son decisiones basadas en nuestros deseos y nuestra comodidad. Si nosotros unimos estos dos capítulos, ¿no? El 17 y el 18. Vimos cómo inició en el 17. Y el capítulo 17, versículo 6 nos decía, y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Y en el capítulo 18 vemos esa misma regla aplicada a toda una tribu. No solamente es una familia que está en apostasía, sino que ahora es todo un pueblo el que está en la apostasía. Pero esta apostasía ya se institucionalizó, ya está bien organizada y está bien establecida. La idea de que lo que es bueno para mí, esa es la verdad. Esto muestra este problema que inicia como una decisión personal en la casa de Micaía, cómo abarca y contamina lo demás. Ahora se ha convertido esto en una catástrofe nacional que va a perdurar por muchos años. Esta, mis hermanos, es la advertencia final de que cuando la autoridad de Dios es rechazada, el caos
es inevitable. Y ese caos siempre buscará vestirse con un manto de una falsa religión. No sé si te diste cuenta de lo que decía el versículo 30, pero dice: los hijos de Dan levantaron para sí imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Se nos está anunciando algo. Perdón, acá cambié esto. Aquí. Se nos está haciendo este aviso. Este pecado no quedó impune, no quedó olvidado por Dios. Es parte del camino al cautiverio. Asegurémonos, mis hermanos, de estar en el camino correcto, porque nada de esto pasa desapercibido delante de Dios. Que el Señor nos ayude y nos guarde para mantenernos fieles en la verdad. Tremendos capítulos, mis hermanos. Cuando nos detenemos a ver la escritura, poco a poco nos damos cuenta de los tremendos pecados y las tremendas faltas que nosotros cometemos, porque leemos este pecado, no estamos lejos nosotros de eso. También a veces armamos nuestra adoración a nuestro antojo, a nuestra manera, a nuestro gusto, a nuestro placer, a nuestro beneficio, a nuestra comodidad. Y hacemos a un lado las exigencias claras, verídicas, verdaderas de parte de Dios. Y armamos nuestro propio culto al Señor a como a mí me gusta y a como a mí me hace sentir bien. Y si me hace sentir bien, entonces es de Dios. ¿Sabes? Cristo habló claramente de que la vida cristiana era una vida sacrificial. Una vida de entregar todo o nada. Juan es: o estás en la luz o estás en las tinieblas. Así que, mis hermanos, nos corresponde reflexionar en nuestra forma de relacionarnos con Dios. ¿Es a mi gusto, a mi manera, a mi parecer, cuando puedo, cuando quiero, cuando me gusta, cuando necesito? ¿O va de acuerdo a la dirección santa de nuestro Dios? Recuerda, hermano, que nuestra voluntad ha sido entregada al Señor. Así que cierra ahí tus ojos, mi hermano, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Señor, gracias una vez más por el cuidado, por la misericordia y por el amor. Gracias porque hasta aquí has sido fiel y hasta aquí has guardado, has sostenido, has sido paciente, has sido amoroso, has sido misericordioso. Te pedimos, Señor, que por favor nos protejas de caer en el camino de Micaía y en el camino de Dan. No permitas que nosotros, Señor Santo, sigamos esa dirección de comodidad, sin poner atención a tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un tema para reflexionar, mis hermanos, un tema para reflexionar bastante. Te vuelvo a recordar, tenemos el devocional del libro de Jueces, está también ahí en ese devocional el libro de Ruth, así que si quieres adquirirlo, hay un enlace en la descripción del canal, o puedes poner la cámara, tu camarita, sobre ese código blanco que está ahí, y eso te va a llevar al lugar donde lo puedes adquirir. Así que, mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda, estamos acá los miércoles y los viernes a las 7, y los domingos tenemos nuestro servicio dominical. El domingo pasado pasó algo con el video, lamentamos eso, nos disculpamos porque no salió, pero este próximo domingo sí lo tendremos, ¿ok? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.